Muy bien, ahora vamos al nivel avanzado, nivel reflexivo, ¿no es cierto?, crítico, diferencial, ¿no? La pregunta número 9 dice, ¿qué relación existe entre la violencia y la crisis de educación en una sociedad? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es tu opinión, ¿no? Yo lo que creo, ¿no es cierto?, y esto es una opinión personal, en que la violencia y la crisis de la educación en una sociedad es el reflejo, ¿no? O sea, quiere decir que, digamos, a mayor crisis en la educación, ¿no es cierto? A mayor crisis en la educación, existe también, a mayor crisis en la educación, existe también, ¿no es cierto?, crisis social, ¿no es cierto?, social, que se ve reflejada, ¿no es cierto?, esa crisis se ve reflejada en la violencia. O sea que, ¿no es cierto?, hay que educarse, chicos, ¿no? Hay que educarse para no cometer los errores de siempre, ¿no es cierto? Ahí está. Si un niño naciese en una ciudad extremadamente violenta y tuviese una pésima educación, ¿de qué forma se inclinaría a comportarse cuando alcance la juventud? Tal vez, ¿no es cierto?, si un niño tiene una pésima educación y además nace en una ciudad violenta, es probable que ese niño también sea violento. O sea, solo digo que es probable, no que sea así, pero es probable, ¿no es cierto?, es probable que al vivir en un contexto violento, ¿correcto?, violento, también, ¿no es cierto?, vean la violencia como algo natural. Entonces, claro, no tiene un reparo, ahí está. Eso puede decirse, ¿no? Ahora, la pregunta número 11 y la 12 son preguntas de extrapolación, o sea, preguntas de suposición en este caso, ¿no? ¿Qué podría suceder si una sociedad en la que impera la violencia de las armas lograse mejorar significativamente en el ámbito educativo? Claro, entonces, ¿no es cierto?, esta sociedad, chicos, ¿cierto? Entonces, esta sociedad, correcto, tendría otras formas de expresar, correcto, su desacuerdo, y no necesariamente a través de la violencia, ¿no? De la violencia. De eso se trata, ¿no es cierto? Esta sociedad, aparte de, digamos, otras formas de expresar su desacuerdo, también pensaría yo, ¿no es cierto?, y esto es muy importante, que ni siquiera había confrontaciones, no, más bien habría concertación, ¿no?, habría unidad, ¿no es cierto? Ahora, finalmente, la pregunta número 12 dice, ¿de qué forma el diálogo contribuye a evitar el uso de la violencia? ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, creo que digamos, el diálogo lleva a la unidad, a la concertación, al acuerdo, ¿no es cierto? El diálogo siempre llevará a la concertación, ¿correcto? Al acuerdo. Y por ende, a la no violencia, ¿no es cierto? Eso es lo que puede decirse desde ese aspecto. Bueno, esas son mis opiniones, ¿no? Ustedes de repente pueden opinar de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
Y claro está que como resultado de todo esto, que es un tema bastante reflexivo, es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Perú en su situación política, ¿no? Por falta de educación, por falta de personas reflexivas en los cargos importantes de Estado, es que estamos padeciendo esto, ¿no? No hay concertación, no hay diálogo, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad en desacuerdo, vivimos en una sociedad que le falta mucha educación, y es por eso que ocurren estas situaciones, ¿no? Esperemos que con el devenir todo mejore, ¿no? Pero también es importante alzar nuestra voz cuando estamos en desacuerdo con algo, ¿no? Pues es una canción, ¿no es cierto?, que es idónea para ese contexto, ¿no?, el cual estamos viviendo. Muy bien, chicos, entonces, mira, hemos analizado dentro de ese taller de lectura los tipos de niveles de lectura como tal, nivel literal, ¿no es cierto?, nivel inferencial o de compatibilidad y nivel crítico o de extrapolación. Ahora, vamos a desarrollar finalmente los ejercicios complementarios, chicos, ¿no? Primero tenemos a lo que son series verbales. Tienes que recordar que para trabajar las series verbales son importantes establecer las relaciones semánticas, ¿no?, el campo semántico. Y luego de hallar el campo semántico, encontrar aquella respuesta o aquella alternativa que no tenga absolutamente que ver dentro de ese contexto determinado. Entonces, la pregunta número 1 de ejercicios complementarios de series verbales me dice lo siguiente: elige el vocablo que no pertenece a la serie verbal. Tenemos ilustre, ínclito, insigne, célebre y sagaz. Aquí todo tiene que ver con, ¿no es cierto?, esta persona que tiene una reputación o que tiene de alguna manera un pasado y un futuro ponderable, ¿no? Es una persona, digamos, es una persona que es avalada por los demás, ¿no? Entonces, acá la respuesta es sagaz, ¿no es cierto? Sagaz, que es inteligente o rápido. Alternativa E, sagaz. Esa sería la respuesta. La pregunta número 2 dice lo siguiente: indique el vocablo que se aleja del campo semántico de las demás. Indique, dice, el vocablo que se aleja del campo semántico de las demás. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la palabra que se aleja del campo semántico o que no es en la misma relación semántica? Tenemos curil, tenemos hampa, tenemos nido, ratonera y guarida. Claro, todo tiene que ver, pues, ¿no es cierto?, con este lugar donde uno se resguarda, ¿no es cierto? ¿Excepto cuál? Excepto hampa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es hampa? Hampa es delincuencia, ¿no es cierto? Alternativa B, hampa. El mundo del hampa, dicen, ¿no? El mundo de la delincuencia. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes no es antónimo de lelo? Lelo es, de alguna u otra manera se le dice lelo a la persona que le falta entendimiento, ¿no?, o que es, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, es una persona tímida, miedosa, ¿no es cierto? Entonces, antónimo de lelo, ¿cuál sería ahí la respuesta, no? Tenemos aquí agudo, inteligente, perspicaz, despierto, corajudo. Corajudo tiene que ver con coraje, ¿no? Por eso se va la alternativa B. Corajudo. Ahí está. Luego tenemos a la pregunta número 4. ¿Qué término no pertenece al grupo semántico? ¿Qué término no pertenece al grupo semántico? Tenemos acá plática, coloquio, entrevista, conversación. Claro, tiene que ver con un diálogo, ¿no? Excepto soliloquio. Soliloquio quiere decir que la persona conversa consigo mismo, reflexivo, ¿no? Soliloquio, ¿correcto? Ahí está la respuesta correcta. Pregunta número 5 dice, ya, esa es una serie ya como la conocemos, ¿no?, lineal. Estas preguntas, más bien, a veces se pueden confundir con lo que es el término excluido, ¿ya? Pero también parten de la misma, ¿no?, de la misma estructura. La 5 dice tortuoso, curvo zigzagueante, algo que no es lineal, ¿no es cierto? Algo que no se mantiene estable. Entonces, definitivamente ahí la respuesta sería, ¿no? O ¿cuál es el término que continúa? Compendio, faccioso, sarcástico, reticente. No, ahí es sinuoso, ¿no? Alternativa C. Sinuoso. ¿Correcto? Sinuoso. La pregunta número 6 dice, indique el vocablo que es ajeno a la serie verbal. Nuevamente volvemos a las preguntas de serie verbales, digamos, desde una resolución del término excluido.
¿no? Tenemos recato, decoroso, púdico, casto, melifluo. Todo tiene que ver con el no hacer externo nuestra intimidad, ¿no es cierto? Al contrario, ahí la respuesta correcta sería melifluo, ¿no? Melifluo, que es dulce, ¿no es cierto? Melifluo, que es dulce más bien, ¿no? La pregunta número 7, señala la serie conformada todo por sinónimos. ¿Cuál es la serie que está conformada toda por sinónimos? Vaticinio, augurio y presagio, ¿no? Alternativa A. No coloco acá porque no me alcanza. Y dice la pregunta número 8, ¿qué vocablo es ajeno al campo semántico? Nuevamente volvemos a la forma del término excluido. Dice lechón, becerro, aguilucho, vallenato, tigrillo. Claro, estamos hablando de felinos, ¿no? Mientras que el resto de acá tienen que ver más bien con lechón, becerro, aguilucho y vallenato. Bueno, animales, en todo caso, a ver, becerro, ya, son crías, en cambio tigrillo es el diminutivo, ¿no es cierto? Tigrillo, alternativa C. Tigrillo. ¿Correcto? Ahí está. Mientras que todas remarcan la cría, tigrillo es el diminutivo de tigre, ¿cierto? O también es el nombre de un felino, ¿correcto? De la cebra, ¿no es cierto? Entonces allí encontramos, digamos, la solución de esas series verbales, ¿correcto? La mayoría de series verbales tenían que ver mucho con, de alguna u otra manera, el término excluido, y algunas eran de la forma tradicional, ¿correcto?